Hola, buenas noches. Sí, enseguida voy a empezar a hablar con el gobernador Kicillof. Va a ser una entrevista difícil esta, ¿eh? Y yo no quiero mentirte a vos porque desde hace 2 meses que estamos juntos, vos del otro lado y yo acá, estás teniendo un compromiso muy importante con este programa. Va a ser una entrevista difícil. Lo que me cuesta entender a mí como periodista, y empecé como periodista a los 17 años, o sea que tengo más años de periodista que de ser humano, diría en chiste, es que mucha gente considere que cuando uno entrevista a una persona tan importante como un gobernador, un presidente, que no piensa como él, sencillamente no lo tiene que hacer. ¿Quién dijo eso? ¿Por qué? ¿Por qué no se pueden mantener reportajes que de última sirvan a vos que estás del otro lado, para informarte y formarte mejor? No para convertirlo en una carnicería, ni de un lado ni del otro. No para que en las redes sociales salte uno y diga, fíjate cómo Kicillof lo paseó a Majul, o fíjate cómo Majul lo paseó a Kicillof. Yo soy una persona grande, estoy por encima de eso. Sí, pretendo hacer una entrevista crítica con una persona que no piensa como yo, y la persona que no piensa como yo aceptó hacerlo, aunque obviamente tampoco piensa como yo. Y me parece que ese debe ser un símbolo democrático, aun cuando haya muchísimas diferencias. ¿Está el gobernador Axel Kicillof? Bueno, si me preguntan a mí cómo se debe hacer un buen periodismo, es, entre otras cosas, con preguntas críticas, con mucha información. Nosotros tardamos mucho en preparar esta entrevista. Tenemos muchas preguntas que tienen que ver con la conferencia de prensa de ayer, con el tema de la salud y los testeos, con esos conceptos de política chiquita, a mi entender, de un lado y del otro, donde Kicillof empieza acusando a la oposición de acusar al presidente de que se enamoró de la pandemia. Pero yo creo que ese tipo de discusiones se tienen que dar. Las discusiones económicas, las discusiones de salud, las discusiones políticas, y nadie se tiene que asustar. Por ejemplo, cuando el presidente Alberto Fernández dice, la pandemia va a durar lo que tenga que durar, ¿cuál es el mensaje que nos está dando? ¿Que tenemos que esperar que papá Estado o papá Gobierno nos diga cuando esto termina hasta el final de los tiempos? No me parece un concepto muy interesante. No me parece ni siquiera un concepto esperanzador. Hay una discusión sobre cómo se sale de esto, porque en algún momento hay que salir. Y cuando dirigentes de la oposición, como Máximo Kirchner, hacen un discurso muy inteligente, yo lo dije el domingo pasado, planteando la idea de que si vos no estás a favor de la cuarentena, estás a favor de la muerte. Y que si te atreves a discutir todo lo que no sea acatar la cuarentena, ¿estás a favor de la muerte? Me parece bastante maniqueísta y bastante peligroso. La nueva grieta de la grieta. Me avisan cuando está el gobernador, ¿sí? Ya nos podemos ir, ¿no? ¿Me avisan? Bueno, está ya Federico Andajasi, está María Julia Oliván. Enseguidita, si a ustedes les parece bien, ponemos unos anticipos de la cornisa. Se está sentando. Está ok, viene con misterio. Bueno, ahí está. Está el gobernador, lo saludo. Gobernador Axel Kicillof, gracias por atendernos. No, gracias a vos, Luis, gracias. Lo levanto. Gracias a vos, Luis. Acá estamos sin ningún misterio. Acá estoy. Estaba bajando la escalera. Bueno, no es tanto misterio tampoco. No, por supuesto. Gobernador, yo le quiero proponer algo que tiene que ver con el formato de la entrevista. Si yo, si yo evalúo, usted me dirá, que está un poquitito largo, permítanme interrumpirlo. Así podemos conversar y sacar conclusiones que nos sirvan a todos, ¿sí? Lo mismo yo.
y quedamos, quedamos igual. Empatados. Perfecto. Empatados. Sí, ningún problema, ningún problema. Bueno, yo lo vi ayer y la primera pregunta que tengo para hacerle es, sin querer agredirlo, ¿no? Usted a los 2 minutos empezó a despotricar contra quienes dicen que el gobierno o el presidente se enamoró de la pandemia. A mí me pareció eso ya de entrada como un discurso de campaña, como si fuese un candidato más que un gobernador. Por otra parte, ¿por qué no se puede discutir el tema de salir o no de la pandemia? ¿Es pecado hacerlo? No, claro que no. Y me parece que, bueno, lo de despotricar es una apreciación que yo respeto, pero no comparto. Me pareció, sí, porque lo estuvimos viendo durante toda la semana, que se puede discutir, analizar, pensar lo que uno quiera, pero es momento, me parece, de tratar de buscar una unidad. La verdad que meter la cuarentena en la grieta no me parece buena idea. Y creo que hubo algunos medios y algunos comunicadores y algunos analistas y particularmente algunos miembros de la oposición que lo vienen haciendo hace tiempo. Otros no, porque por ejemplo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con Horacio, venimos trabajando en buscar medidas coordinadas. Imposible no hacerlo, imposible porque es un continuo urbano. Si bien hay diferencias claras entre capital y conurbano, sí hay una comunicación muy estrecha. Entonces, lo que empezó a pasar desde hace algún tiempo es que están tratando de decir que yo estoy peleado con Larreta. Mira, Horacio, yo decimos, todo el día hablamos, nos mandamos mensajes, coordinamos, y no importa, estamos peleados porque alguien decidió que estábamos peleados. Ahora que es despotricar, yo acepto cualquier opinión porque de hecho es permanente, no hay ningún problema y pueden tener esa opinión todos los que quieran. Lo que sí digo es que hay ciertos hechos objetivos que tienen que ver con la situación que hay en otros países al mismo tiempo de cuarentena, y es horrible, las comparaciones a mí no me gustan y la verdad que son bastante odiosas y en general falsas, pero sí es cierto que en la región, muchos países que tienen el virus también hace más o menos el mismo tiempo, están en una situación totalmente distinta. Yo ayer comentaba, a los 80 días del primer caso, como es el caso de Argentina, más o menos 10.000 casos en Argentina. En Chile en ese momento eran más o menos 60.000 casos, en Brasil más o menos 200.000 casos, y no es para comparar porque a uno le da, la verdad, le da ganas de que a todos les vaya muy bien y que no haya ni casos ni muertos. Pero la verdad que la cuarentena en la provincia de Buenos Aires fue efectiva en ese sentido, no porque evita que algún día, como está pasando ahora, haya brotes. No lo evita, eso es inevitable porque ha pasado en todos los países, ningún país subsistió sin brotes, pero el tema es que los brotes se demoraron y eso nos permitió muchísimas cosas. Yo decía, fortalecer el sistema de salud. Te digo, Luis, mi intención no era pelearme con nadie. Sé que después de pelearme con Larreta querían hacerme pelear con tal. Bueno, la verdad que yo no quiero y no tengo tiempo. Mira, hoy mismo ya tenemos más contagios. Pero tiene que ver, a ver, si yo le puedo hablar muy sinceramente, Axel, para mí tiene que ver quizá con las formas, ¿no? Es un contexto en donde los estados comunican y usted le contesta a la oposición. Es más, insistió en achacarle al gobierno de Vidal el problema de los hospitales. Y eso con toda sinceridad. Me parece por lo menos una visión sesgada, porque los hospitales estaban así desde hace mucho tiempo. Hace 30 años que el peronismo gobernó la provincia de Buenos Aires, antes de que María Eugenia Vidal. Yo no voy a defender a María Eugenia Vidal, porque no sé qué fue lo que hizo, si lo hizo bien o Podés hacerlo, Luis, si querés. No, pero no es mi rol. Pero decir que el problema sanitario de la provincia de Buenos Aires es responsabilidad de María Eugenia Vidal es una visión sesgada, con todo respeto, gobernador, de política un poco chiquita. ¿Por qué es ignorar? A ver, Cristina inauguró 20 veces esos hospitales que nunca se empezaron a funcionar. Y estaban Scioli, y estaba el gobernador, y con todo respeto, usted era ministro de Economía de ese gobierno también. Bueno, voy a darte mi respuesta sin ir punto por punto porque hay varias imprecisiones, pero no importa tampoco. Lo que quiero decir, primero no era mi intención pelearme, pero no puedo ocultar la realidad. Y la verdad que lo que yo digo, y lo dije, si vos repasás, y sé que en este momento hubo como una respuesta muy airada a esa cuestión. Yo te digo, si uno repasa
desde que empezó la pandemia, casi diría desde que empecé el gobierno y casi diría en campaña vengo diciendo exactamente lo mismo. Difícil sería no decirlo y la verdad que no mencioné a nadie, no era mi interés agredir a una persona ni nada parecido. Lo único que sí no puedo hacer es negar que, como lo digo siempre, la salud en la provincia de Buenos Aires tiene problemas estructurales de hace mucho tiempo, en eso probablemente estemos de acuerdo. Lo que digo es que en los 4 años anteriores simplemente esos problemas no se solucionaron y al revés, se profundizaron, pero no quiero ponerme a hacer un diagnóstico ahora de todo lo que pasaba con la salud cuando asumí, porque lo hice el día que asumí, durante toda la campaña. Creo que fue un motivo que seguramente mucha gente decidió por eso y habrá juzgado y ya decidió su opinión. Yo no quiero discutir todo eso de nuevo. No, pero ya lo dije, tampoco lo puedo ocultar. No, perfecto. No, es que no lo puedo ocultar ni negar. No, está bien. No, pero no lo puedo ocultar ni negar. Tampoco negar el desastre que fue Scioli en la provincia de Buenos Aires. No lo dijo una sola vez, ni en campaña. Mirá, como no, un desastre. Como no estoy con ánimos de polemizar muy bien, en eso tampoco. Está muy bien. Porque es justamente lo que me decís, pero después como que me querés llevar a ese terreno. No quiero polemizar. No quiero solucionar los problemas. Es poner el contexto. Y tu opinión es tu opinión, está bien. Sí. Y bueno, podemos discutir 80 años atrás, 30, 40, 20 o 4. Lo que digo es que para adelante nosotros nos encontramos con que empezaban los contagios y ante el comienzo de los contagios veníamos, simplemente yo lo dije porque fue así, de un sistema de salud que no tiene una capacidad para atender una pandemia, porque no la tiene, entonces nos tuvimos que poner a trabajar muy rápidamente, 125 obras que vamos a estar terminando, ya tenemos muchísimas terminadas, agregamos respiradores, agregamos camas de terapia intensiva, compramos los insumos, arreglamos muchísimo, terminamos muchas obras que estaban, porque es público también, y no es para polemizar, pero estaban sin pagar, hubo que pagarlas, terminarlas, y con todo eso lo que logramos es duplicar la capacidad de atención de camas de terapia intensiva de la provincia de Buenos Aires, que es lo que importa finalmente para los casos lamentablemente más graves. Ahora te digo, si empieza a subir la curva, que era lo que yo decía ayer, y quería plantearlo de frente a toda tu audiencia y a quien quiera escucharlo, ¿no? La verdad que hay un momento donde empiezan a crecer los casos, y cuando empiezan a crecer los casos muy aceleradamente, uno mira lo que pasó en los sistemas de salud más avanzados del mundo, más ricos del mundo, y no tuvieron más provistos del capacidad. mundo y desbordaron. Claro, entonces uno dice, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, en este tiempo, si la pandemia si uno toma la trayectoria que tomó en algunos países cercanos, en pocos días hubiéramos estado en miles de casos. La verdad que no fue así, entonces nos dio tiempo para prepararnos. De todas maneras, un poco el pedido de ayer y capaz que se leyó como ofuscación con alguien. La verdad que yo estoy preocupado, como tenemos que estar todos con la pandemia y trabajando todo el día para evitar sus efectos. Ahora gobernador, nos vamos a meter ahora más profundamente en eso, pero entiendo lo que dijo. Además, ayer vi la conferencia de prensa, los anuncios completos. Voy un poco más para atrás para después ir hacia adelante, para que usted después no me diga que lo traigo pero esto se lo tengo que decir. ¿Por qué no le llamó la atención al ministro Daniel Goulán después de publicarse mapa? Yo lo vi, donde uno lo ve el mapa y lo que dice el mapa y le achaca la responsabilidad de irradiar el virus a la ciudad de Buenos Aires. O lo escribió mal, o tiene una visión sesgada, o fue una chicana o se equivocó. Pero después no dijo que se equivocó. Mira, si yo te digo hoy, ponele, ¿vos sabés los casos de hoy, cómo fue? ¿Viste cómo fue la cantidad de contagios que se registraron hoy? Sí. Hoy hubo como 500 en la ciudad de Buenos Aires y hubo menos de 200 en la provincia. Sí. Es un hecho de la realidad. La verdad que no estoy gobernador, criticando a nadie. Es un segundo que te quiero interrumpir. Es un segundo que lo quiero interrumpir. Voy con la barrida de la cornisa y volvemos, ¿sí? Es un problema, es casi técnico, formal. Seguimos hablando con el gobernador Axel Kicillof. Estábamos hablando de los casos que se produjeron hoy y la explicación que va a dar a propósito de la pregunta que le hice. Vamos. Gobernador, gracias. Me estaba explicando. Perdón, sí. ¿Se solucionó? Sí. Sí, perfectamente. Bien. No, yo estaba explicando lo siguiente. Hoy los datos dicen que hubo 500 casos aproximadamente en Capital y menos de 200 en la provincia de Buenos Aires. Yo lo puedo decir así, ¿y por qué marca la diferencia? No, digo cómo es la realidad porque somos dos territorios que estamos pegados. Hay más casos en la ciudad de Buenos Aires. Yo no lo recalco ni como una cuestión de competencia,
ni lo recalco con la intención de decir ni somos mejores ni está mal lo que está haciendo Larreta. Lo que quiero decir tuit del simplemente... ministro Golán lo recalcaba. No, decía algo que ayer se usó, incluso esa palabra se usa mucho en epidemiología, que es que, y te digo cuál es el principio que queremos aplicar, porque hoy hubo, detectamos más de 50 casos en la Villa un Azul. barrio de Quilmes y Avellaneda, y tomamos medidas, pero lo que recalco siempre, vos fíjate que se hizo. Hoy estamos prácticamente generando una barrera sanitaria alrededor del barrio, con la intención de que el virus no salga, y ahí cerca tenemos otra zona, no queremos que los contagios... Entonces, si yo digo, hay muchos casos, ¿qué tenemos que hacer? Y mira que es territorio todo de provincia de Buenos Aires. Aislarlo lo más posible, porque donde hay más casos no hay que juntarlo con donde hay menos. Es un principio epidemiológico, mirá, Luis, tan fácil de entender que perdón, no gobernador, es ¿y cómo científico. los aíslan? Digo, para terminar con... Bueno, yo creo que yo podría decir, entonces, si no se aislara, podría decir, el barrio Villa Azul está irradiando coronavirus hacia los alrededores. Es una forma de expresarse, pero y no lo sería dicen, la realidad pero nadie si no lo pone en logramos un tuit. evitarlo. Pero nadie lo pone en un tuit. Pero, hablaron de la ciudad. No, pero bueno, me parece que hay una intención de generar todo el tiempo unas polémicas exageradas, porque te digo, todos los días a mí me preguntan, ¿pero estás peleado con la red? Y No, yo, ¿qué respuesta puedo dar? Yo no, y yo me parece no digo que es un eso, intento... no soy de los que dicen que están peleados. Sí digo que bueno, pero también se hace política. Saquémoslo. Pero se hace política con la pandemia. No, pero también. no con eso. Mira, sí, ¿sabes qué política estamos haciendo hoy con la pandemia? Me parece que hay la gran mayoría de la dirigencia política, sobre todo los que tienen responsabilidad de gestión ante una situación tan difícil, porque innegablemente no se vivió nunca, es muy difícil, dramática, te diría, con muchísimos problemas por todos lados que van surgiendo, nuevos, que nunca se habían abordado, la necesidad de todo el tiempo responder con medidas, esas medidas evaluarlo, hablarlo con los especialistas, ver lo que pasa. A ver, nos cayó una pandemia mundial que puso patas para arriba el sistema. Hay 20 millones de desocupados en Estados Unidos, 100.000 muertos. Yo no estoy haciendo política ni compitiendo. Imagínate la tragedia que lo que quiero decir es impresionante la tapa del Times. La habrá visto, gobernador. Bueno, la tapa del Times con los 100.000 muertos con nombre y apellido, sí, ¿no? Pero, claro que sí. Pero vos sabés que en España acaban de declarar un duelo por 10 días, que es el duelo más largo de la historia de España. Y mirá que en España hubo motivos para hacer duelos, como en muchos lugares, pero el más largo de toda la historia por la gravedad que está teniendo. Hay algunos que me parece que de manera distraída o intencionada o un poco ingenua, están como si en la Argentina no estuviéramos enfrentando ese mismo problema que causó tanto desastre por todos lados. Gobernador, obviamente enfrentar un problema te genera... Para terminar con lo de Goyán, usted no lo desautoriza, ¿usted cree que hizo bien en hacer lo que hizo? Esa es mi pregunta solamente. Yo sigo pensando que hizo ruido. Cada uno tiene su opinión. Lo que sí te quiero decir es que hoy la decisión política que tenemos es la unidad entre todos los dirigentes y todos los que pensamos que esto es una situación muy grave, que hay que tomar medidas, que no hay que hacer falsos debates, que no hay que estar peleándose, la verdad que hay que buscar soluciones. Porque es muy compleja la situación. Después yo por eso te digo, no es la voluntad. Después si alguien, cuando uno menciona algo que cree que es un hecho objetivo, se ofende, se enoja, no le gusta la palabra, bueno, lo que hay que hacer es buscar la forma de limarlo y seguir adelante, porque necesitamos a todos. Y realmente pocas veces, por lo menos en la historia que a mí me tocó vivir en la política y como argentino. Bueno, yo era chiquito cuando pasaba el final de la dictadura, pero digamos, fuera de momentos dramáticos, la verdad que estamos ante una situación que si en Estados Unidos tienen 100.000 muertos, creo que lo que tenemos que hacer es desvivirnos por reaccionar bien y no generar, mira, los lugares donde hay problemas entre el presidente, los gobernadores, los gobiernos locales... No, es para atrás. Es Brasil. Seguro, eso es Brasil y Estados Unidos. Es Brasil y Estados Unidos. Yo lo entiendo. Bueno, seguro. Y la verdad que queremos evitarlo a toda costa. Claro que sí. Queremos evitarlo a toda costa. Gobernador, en algún momento me dice la producción que quería poner la tapa del Times. Si puede sin interrumpir. Ahí está la tapa del Times, ¿no? Que dice ahí que no estoy viendo. María Julia, el que vea. O Federico... Pérdidas, ¿no? Claro, cerca de 100.000 muertos y son incalculables las pérdidas. Y está el nombre y apellido de cada uno de los muertos. Ahora, gobernador, yo quiero entender esto. Sí. Yo entiendo, primero,
se lo dije cuando charlamos hace poco. Obviamente yo no soy ni economista ni sanitarista. Por lo tanto, cuando a mí me dicen hay que seguir la cuarentena, yo confío en los sanitaristas. Cuando los economistas dicen hay que ir para allá, y yo entiendo que tiene sentido común, voy para allá. Pero, digo, usted no ignora, ¿no?, que la cantidad de casos aumenta cuando más se testea. O sea, en la Ciudad de Buenos Aires se está testando más y, entre otras cosas, por eso los casos de contagio aumentan. Aumenta proporcionalmente, ¿no? Porque algunos dicen que en la provincia no hay tantos casos de contagio porque se testea menos o se testea con otro método. ¿Me hago entender? ¿Hice entender la pregunta? Sí. No, el método es el mismo, lo resuelve Nación y se aplica en todo el territorio. El tema es el siguiente. En realidad lo que vos decís es inexacto. Cuando uno compara la cantidad de testeos entre la ciudad y la provincia, lo que tenemos es que la ciudad andaba testeando, y se lo pregunté al jefe de gobierno, 500, 600 por día, y en la provincia 800, 900, 1000 y 1100. Así que la verdad que la capacidad de testeo, pero eso tiene que ver con el volumen de la población. Y, perdón, ¿me repite claro, los números, gobernador? Nosotros, Gobernador, usted dice sí, 500, 600 venía 500, 600 venía testeando la ciudad, y nosotros 800, 900, pero con días de 1000, 1100. Ahora, ¿y cómo testean? Déjame terminar. Déjame terminar. Perdón. Cuando la ciudad seguramente empezó a testear, como nosotros, más fuerte, como nosotros ahora en el barrio de Villa Azul, porque aparecen casos y hay un protocolo que dice que aquellos que estén en proximidad y con riesgo real de haber contraído el virus por la proximidad, si tienen un síntoma hay que testearlo inmediatamente. El protocolo general es otro, por eso tampoco anda el gobierno de la ciudad parando a la gente cuando sale a la calle testeándola. No se testea a gente sin síntomas, excepto casos especiales de proximidad o procedimientos especiales. Entonces, en ese caso, cuando aparecen brotes, los testeos aumentan. Entonces, por eso yo decía, y no sé si se entendió bien, que los testeos aumentan porque hay más casos, no que los casos aumentan porque hay más testeos. Pero esto encierra esta cuestión, que el procedimiento implica testear a aquellos que, teniendo proximidad con el virus, tienen algún síntoma. Hoy, estos días en el barrio donde apareció el brote, vamos a tener muchísimos testeos. Entonces van a decir, ¿cómo testea la ciudad? Pero porque apareció un brote. Hace poquito estuvimos recorriendo barrios, de hecho ahí cerca, porque Itatí lo recorrimos, se buscó casa por casa, se le preguntó quién tenía síntomas, al que tenía síntomas se lo testeó y se encontraron en ese barrio 5 casos. Esos 5 casos se buscan a los que tuvieran proximidad y ahí se testea. Es un procedimiento que además está aprobado por el Ministerio de la Nación, es el mismo en todo el país. Después, en casos particulares, se pueden aplicar más testeos. Bueno, y la pregunta sobre eso. Por diferentes situaciones. Entiendo, la pregunta es sobre eso. Dentro de un ratito vamos a estar hablando con el ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, que me dicen que está... Sí. ¿Dónde está Fernán Quirós? Me avisa. Ah, está en Maquilla. Pero esto, gobernador, le pregunto. Yo, de ignorante, en serio, usted lo van a testear. Diga. Usted lo van a testear. Sí. Y encuentran a alguien sospechoso de COVID o con los síntomas del COVID. Sí. ¿Y aíslan a todos los demás o los dejan en las mismas casas? Mirá, eso, como decía Alberto en la conferencia, y creo que es algo que me parece que hay que tener en cuenta, la verdad que como este virus empezó en China, de ahí pasó a Europa, a Estados Unidos, la verdad que no hay una experiencia en países emergentes, periféricos, con barrios populares de esta magnitud, ahora empieza a haber en la región. Y decía el otro día la OMS que hoy el foco central de la pandemia está en América Latina. La verdad que es una novedad y la declararon hace un par de días. Ante esa situación hay que crear procedimientos especiales porque obviamente lo que hay que ir viendo es cómo se evitan los contagios en, digamos, la primera proximidad, pero también en los barrios. Mudar a todo un barrio o mudar a todo, incluso pasó, te doy otro ejemplo porque ya había pasado, en un geriátrico donde aparecieron poquitos casos, San Martín. Estaba la duda si aislarlos a todos, trasladarlos a todos. El traslado en gente mayor a veces genera más inconvenientes de salud, por decirlo así. Así que la idea muchas veces es darle una atención especial en donde están, poner recaudos especiales en donde están y un acompañamiento a donde están. Eso es lo que vamos a hacer en Villa Azul porque son 3.000 familias. Muy bien. Ya se testeó 80%, se recorrió, se peinó 80% del barrio, se testeó a los que tienen
a los que tienen síntomas, de esos que tienen síntomas. Perdón, gobernador, ¿qué es peinar? Peinar es, se le pregunta y se le revisan los síntomas, se le pone el Claro, se va aparato. uno por uno, se pregunta y se le pregunta también los contactos. Ah. Es toda una serie de preguntas Pero que es eso un no es un protocolo. testeo, Ahora, no es un testeo, es un protocolo. es que, claro, lo mismo que se está haciendo en la 31. Es lo mismo, que se ese está es el haciendo mismo en la protocolo. 31. Bueno, el perfecto. mismo procedimiento, sí, porque es el programa nacional. Detectar. Ahora, sí, exacto. Ahora, ayer usted destacó que probablemente haya menos contagiados y menos muertes por enfermedades parientes, digamos, del COVID-19, gripe, neumonía, influenza. Yo no tengo esas cifras y me parece bastante razonable lo que dice, si lo escucho, ¿no? Desde el sentido común. Ahora, ¿usted leyó el dato de expertos en enfermedades cardiovasculares que calculan que se van a producir este año más de 10.000 muertes por falta de atención de afecciones como infartos y ACV, porque todo el sistema de salud está abocado al COVID-19? Mira, te respondo las dos cosas. Primero, no soy médico intensivista ni especialista, simplemente repetí lo que me explicaron muy bien los especialistas lo que sería el comité de expertos que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Justamente hablamos de ese tema y de una observación fáctica. Lo que está pasando es que esta ya es época de bronquiolitis y sin embargo hay pocos casos. Hay un tema adicional que no es que el sistema esté abocado y entonces impida que la gente vaya al hospital ante un síntoma. Sí, porque tiene miedo, gobernador. Están abiertos. Porque tiene miedo. Claro, pero bueno, eso no es, no es que, yo entendí mal entonces la pregunta, Sí. no es que como el sistema está abocado y entonces no pueden ir, sino que muchos prefieren no ir porque observan que se pueden contagiar. Eso ha pasado en muchísimos países, la verdad que no es lo que se busca, por eso se está generando sistemas de telemedicina también, es decir, atención telefónica para el que no se anime a ir, porque la idea es que nadie sufra un accidente. Pero Ahora, eso es una de nuevo, discusión si se profunda, niegan, ¿no? Está bien, eso es una discusión profunda, porque no tiene que ver con, ay, quiero salir de la cuarentena porque estoy cansado, porque, no sé, porque me molesta el pelo. Es un problema, son cuestiones colaterales y probablemente muertes vinculadas con el COVID que con una cuarentena tan estricta también van a aparecer. Sí, pero mira, Luis, una cuarentena estricta o no estricta es en el marco de una pandemia donde vos ves la tapa del país más poderoso del mundo, más rico del mundo, con 100.000 muertos. Entonces, el que no tiene y con un presidente bastante irresponsable, perdón, con un presidente bastante irresponsable y descoordinado con los estados. Bueno, lo que me decías, no me quiero pelear con nadie, menos con ese presidente en este momento. Así que no voy a... Te dejo, no, te dejo con tu opinión. Pero no, es jocoso. Yo te quiero decir esto. La verdad que la intención, primero, es que ante una situación así, donde el que no tiene susto o prevención o cuidado o miedo mirando estas cosas que están pasando en el mundo, la verdad que tiene una percepción extraña de la realidad. Si uno ve 100.000 muertos en Estados Unidos, dicho muy crudamente, y después dice, che, pero bueno, Estados Unidos es el país más poderoso, más rico, con más recursos, con más sistema de salud, Entiendo. Y 100.000 muertos. Entonces yo lo que quiero decir es que hay una parte donde pareciera, y es profunda tu reflexión, pero hay una parte donde pareciera que algunos analizan qué es lo que pasa como si fuera una responsabilidad exclusiva de las medidas que se toman o del gobierno, cuando en realidad estamos en una situación tan peculiar, tan extraña y tan calamitosa a nivel mundial, como es una pandemia que afectó al planeta entero, donde claramente van a pasar un montón de cosas. Por ejemplo, si la gente no quiere salir por miedo, y ha pasado porque lo contaba también Horacio Rodríguez Larreta el otro día sobre la ciudad, se autorizó una cantidad de comercios a abrir, ahora se echaron para atrás con las avenidas, pero siguen abiertos los comercios barriales. Entonces se autorizaron a abrir determinados comercios. Hay gente que no fue a abrir el comercio. Y hay gente que no fue a comprar y no hizo crecer la economía también. Claro, pero porque estamos en una pandemia. Aunque yo decrete normalidad, a partir de ahora todo es normal. Entiendo. Leyendo la tapa del Time van a decir, este tipo está loco de la cabeza, no es normal, ¿cómo va a ser normal? Entonces, ahí hay conductas individuales de internalización de lo grave que es, de cómo nadie está exento, de cómo te podés contagiar, que si te contagiás y tenés la desgracia sin saberlo capaz,
o porque todavía no se conoce por qué afecta también a gente joven, y hay gente muy joven que ha tenido graves problemas. Sí. Entonces, ¿qué decís? Ojalá que haya un lugar donde internarme, ojalá que esté disponible el respirador, Y eso está ojalá cubierto. que haya un médico Entiendo. al lado. Y eso está cubierto. Ahora, y entonces el que no tiene... Sí. y ahora, gracias, gobernador. Y ahora, ayer en la conferencia de prensa, otra cosa que a mí, como estaba viéndolo, no me gustó mucho, era que cada periodista que preguntaba de economía, era como que el presidente, no es para que lo defienda el presidente, yo le digo a mi parecer, era como que se enojaba. Y Kicillof, no se lo tengo que decir a usted, que es economista, la economía está destrozada. En los primeros 10 días de la pandemia cayó el 11%. No quiero ni pensar lo que va a pasar después. No, digo, además de pensar en la cuarentena. No, y otra cosa quiero decirle y lo dejo desarrollar. ¿Cuál es el problema de decir que la cuarentena más larga de la Argentina y del mundo? ¿Todo les molesta? ¿No se puede discutir nada? Es como que yo siento que es un discurso único, que o te quedás en la cuarentena y decís que la cuarentena es fabulosa o estás a favor de la muerte. Eso no me gusta. Pero mira, Luis, nadie lo dice, la cuarentena no es fabulosa. ¿Cómo va a ser fabulosa? No, lo que quiero decir no dice que es fabulosa, pero dice que los que están en contra de la cuarentena están a favor de la muerte. Lo dijo, perdón, no quiero ponerlo, lo dijo Máximo Kirchner en su discurso del Congreso y yo lo dije públicamente. No, sí, yo lo escuché, no escuché lo mismo, pero no importa, tampoco quiero ponerme a hacer análisis del discurso. Quiero decir esto, ¿qué es lo que...? Y te digo yo porque además vos conocés a qué me dediqué gran parte de mi vida, académico, doctor en economía, experto en Keynes. La verdad que estas políticas de restricción son lo contrario de lo que yo pienso que sirve para impulsar la economía. Pero ¿qué problema hay? Hay una pandemia, Luis, con miles, ya 100.000 muertos en Estados Unidos. Entonces te digo, el que piense que la economía no se va a dañar, para empezar, porque también en los extremos estaría, bueno, o cuarentena o si se adopta una cuarentena, entonces vas a tener una economía destrozada. Ahora, si no se adopta una cuarentena, vas a tener una economía perfecta. No es así. En los lugares donde se adoptó tarde medidas sanitarias, que no son solo la cuarentena, porque son la cuarentena acompañada de medidas de asistencia económica a los sectores vulnerables, a los sectores medios, a los comerciantes. La verdad que nunca en la historia de Argentina hubo una asistencia tan abarcativa como la que hay ahora. Tiene que ver con la pandemia. Tiene que ver con la pandemia y es el Estado, no el gobierno, no el gobierno. Porque cuando yo escucho nunca en la historia... Pero ¿por qué te enojas si no dije que era el gobierno? No, porque había unos cartelitos que aparecieron, después por suerte los levantaron. Sí, aparecieron a nivel... Pero no te enojes porque van a decir Majul No me enojo. Yo soy intenso, no me enojo. No, porque a mí me hacen eso, a veces me hacen eso, me pongo intenso y me dicen se enojó, pero me pasa lo mismo. Y después Kicillof lo sacó a pasear a Majul y Majul lo sacó a pasear a Kicillof. No podemos porque estamos en cuarentena. Esas van a existir, van a existir igual. No, pero... voy de nuevo. A mí me importa separar el Estado. No, pero no nos enganchemos, no nos enganchemos. Lo importante es que tu público y los que nos están oyendo tengan respuestas a las preguntas que supongo que... Pero me importa separar el Estado del gobierno, Bueno, sí, pero yo no los mezclé. Okay. Ahora, porque además te dije, un estado es el de la Ciudad de Buenos Aires, los intendentes de la provincia son 135, el otro día firmaron los 135 una solicitada apoyando la negociación de deudas. Están viendo cosas que tienen que ver, claro, con una situación muy particular. Ahora, lo que yo te decía es que pareciera que hay un dilema, o economía bárbara o cuarentena, y la verdad que no es así en varios sentidos. Porque si vos no adoptaras cuarentena, como pasó en otros países, tendrías seguramente más contagios, porque eso es obvio y lo vemos en otros países, indiscutible, y cuando vienen más contagios empieza a haber problemas. Si hay problemas en el sistema de salud, rápidamente hay pánico, y si hay pánico, la economía se pincha, y es lo que se está viendo. La economía no se salvó en ningún lado. Después lo que se puede hacer, no se salvó, digamos, del coronavirus. Es el coronavirus que afecta a la economía, ¿no? De hecho, el precio del petróleo cayó a niveles insólitos, los mercados financieros tienen una turbulencia increíble, hay empresas que eran fuertísimas. Hertz, la de automóviles, la de alquiler, ¿viste? Que está en todos lados del mundo, está al borde de la bancarrota. La verdad que son cosas que, y no tiene que ver con que en Argentina hagamos una cuarentena, o que Trump, por ejemplo, tenía una posición muy distinta a la nuestra, y el efecto económico son 20 millones de desempleados. Por eso, lo único que quiero decir, me parece que es un falso dilema. Hay que buscar cómo conseguir sostener toda la actividad económica que se pueda, sin poner en riesgo
no a nadie porque es casi imposible, pero el menor riesgo posible a la gente que está vinculada a esa actividad económica y mientras tanto cuidar a la mayor cantidad posible. Es ese equilibrio al que hay que buscar. Gobernador, me estoy quedando sin tiempo porque tengo compromiso, que tenemos un programa con mucho material, pero quiero hacerle 2 o 3 preguntitas. Si me puede ser breve, se lo voy a agradecer. Primera pregunta. ¿Está de acuerdo con el, lo digo yo, inconsistente proyecto de Fernanda Vallejo diciendo, le damos un poquitito a las empresas con los sueldos y le sacamos y nos quedamos con un pedazo de las empresas? Hizo una reducción, una reducción de lo que dijo, pero ¿está de acuerdo con eso usted? No conozco el proyecto porque creo que no existe, no hay proyecto. Hubo una discusión que originada, a ver, en otro país, en Alemania, sí. Ahora una asistencia que tuvo el gobierno con Lufthansa, la empresa aérea, consistió en quedarse con 25% del paquete accionario. No estoy juzgando, no estoy comparando. Estoy diciendo que cuando empezamos a tener, mira, el otro día me dice mi ministro de Salud, hay muchas clínicas privadas que están con muchas dificultades, que venían con dificultades de antes y que nadie se lo tome personal, es una realidad que tenían. Y con una deuda que venía acumulando. Bueno, pero no importa, lo que quiero decir es que hay algunas de esas empresas que decían a ver de qué manera el Estado puede participar. Lo digo simplemente desapasionadamente. Sí. Me parece que hay una discusión sobre sistema impositivo, equidad. Mirá, hay que ver el proyecto y yo en principio no lo conozco. Sí me parece que, como vos me decías al principio, cualquiera puede decir algo y está para debatir, tampoco hay que enojarse tanto. Me parece que hay que debatirlo. Yo no me enojo, pero que le digan, mira, el Estado te da ahora, y cuando el Estado te terminó de dar, o estás en el proceso de recibir, te dice, estaría bueno quitarle un pedacito. Avisen antes, por lo menos, así no se empieza el trámite. No, pero eso yo la escuché a Fernanda el otro día aclarar que creo que fue en el Destape con Ari Lijalad. La escuché porque escuchaba ese programa justo y decía que no, que ella no planteaba para atrás, pero de nuevo no estoy tomando posición en el debate, lo que te estoy diciendo es que se trató de inflamar mucho la cuestión, me parece que es una discusión, que obvio que respeto tu posición, no estás de acuerdo, ya creo entenderlo. No, sí, y me quedan 2. Una, la última, voy a resumir todas las preguntas que tuve a través de redes sociales de gente de la provincia de Buenos Aires que quiere volver, algunos tienen que venir a la ciudad, otros que no, están muy inquietos por volver a trabajar. Pero la anteúltima es esta. ¿Estamos en default? ¿No estamos en default? Y la provincia de Buenos Aires, que ahora tiene que pagar unos nuevos vencimientos, ¿va a entrar, no sé si decir nuevamente o no, en default? Bueno, te contesto muy breve. Lo primero, la verdad que nosotros hoy tenemos la provincia de Buenos Aires con muchísimos municipios, sí, porque vos decías, en la provincia de Buenos Aires mucha gente quiere trabajar. En los lugares donde hay bajos contagios, la verdad que volvieron un montón de actividades. Está funcionando muy bien en el interior de la provincia y algunas ciudades bastante pobladas que no tuvieron contagios. Después, como pasó en Córdoba capital, cuando aparecen contagios tal vez vuelven para atrás. Pero eso demuestra un poco nuestra idea de que no hay ni enamoramiento con la cuarentena. Siempre que se puede habilitar sin que haya peligro, avanzamos. Excepciones, habilitaciones. En Mar del Plata, hay que tomar recaudo, vamos para atrás. Mar del Plata. Hubo una prueba piloto, ahora hubo un pedido de autorización y bueno, lo estamos evaluando. Dijo el intendente, me llamó, me dijo hay pocos casos y propuso una modalidad particular que está en evaluación por los epidemiólogos, porque yo tampoco sé, y la idea no es ponerse contra nadie, es cuidar cuidar en el sentido, porque alguien decía, yo no quiero que me cuide, no son mi papá, no, pero el Estado tiene ese papel, porque son las reglas generales, cuando pones un hospital en ese sentido, estás protegiendo y cuidando para que si alguien se enferma tenga dónde ir. Y después sobre la otra, lo que te digo es que estamos en un proceso de diálogo con los acreedores, la verdad que ha habido algunos avances en ese sentido, como hubo a nivel nacional y se conocieron. La idea es llegar a un acuerdo justo, que básicamente para explicar mi noción de justicia en esto, hubo un sobreendeudamiento, ¿no? Que no se enoje el que lo tomó, pero lo tomó. Un sobreendeudamiento, después con el FMI, y ahora toca pagar esto y no hay capacidad. Lo dice hasta el propio Fondo Monetario, que es el que prestó, que no se puede pagar así como está. Entonces, ante esa situación, se ha hecho una propuesta y estábamos esperando contrapropuestas, empiezan a llegar. La idea es llegar a algo justo. ¿Qué es justo? Que se pueda pagar. Porque firmar un papel
que va a volar y quemarse en el aire en unos pocos años, la verdad que de nuevo eso no. Entonces hay que buscar algo que sea pagable por la Argentina Gobernador, y por la provincia de Buenos Aires. En eso muy estamos. agradecido por el tiempo. Creo que ha sido, no corrió sangre, no fue una especie de pelea de titanes en el ring. Los niños se van a acordar de eso, si no, los padres le recordarán. Yo también. Ah, bueno. Los viejos se acuerdan de eso. No, los niños creo que ya no. Al revés. La última pregunta, gobernador. En el medio de todo este lío, yo sé que es un lío grande en la cabeza, ¿tiene en su cabeza como proyecto poder ser candidato a presidente? Mirá, lo que tengo en mi cabeza es cómo hacemos con esta pandemia. En este momento, la verdad que no, pero si me preguntabas hace 5 meses tampoco. Tenía intención de ser gobernador de la provincia y quiero hacer un buen papel en una situación muy, muy complicada. La verdad que estoy trabajando para eso y son desafíos enormes, responsabilidades grandísimas, en un hecho absolutamente fuera del registro histórico. Así que trabajar es lo que hacemos. Obviamente a veces metiendo la pata, seguro, y a veces con gente que no está de acuerdo, y bueno, a discutirlo, me parece que es importante. Bueno, es bueno que podamos hacer una entrevista aunque no estemos de acuerdo, ¿eh? Y ojalá que podamos hacer muchas entrevistas con usted y con todos. Gracias, gobernador, muchísimas gracias. Pero un poco te convencí, ¿o no? ¿Quiere que le diga la verdad? No hace falta, lo hablamos la vez que viene. Tenemos que seguir conversando, muchas gracias. Perfecto. No, si usted trabaja contra el tema de la pandemia y lo hace con honestidad, aunque se pueda equivocar, no hay ningún problema. Descartalo. El otro día me tuvieron 5 años con un juicio por una cuestión que era ridícula y hoy me sobreseyeron. No sé de qué me sobreseyeron. Por enriquecimiento ilícito. El juez Giorgi. Sí, pero y si usted se presentó y presentó todos los papeles, es lo que hay que hacer. Sí. No conozco en detalle la causa suya. Y no había nada desde el primer día. Por eso, no vamos a enojar ahora. Así que no había nada desde el primer día. Muchísimas gracias. Lo quiero aclarar porque me acusaron durante 5 años y no había nada. Es feo eso, la verdad que es feo. Yo no tengo los detalles de la causa, pero lo voy a revisar y le agradezco. Te los pasaré. Le agradezco por la entrevista, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. El gobernador Axel Kicillof pasó por La Cornisa y por La Nación. ¿Vieron que se podía? Y nadie queda lastimado. ¿Y te sirvió a vos? Yo creo que fue saludable. Mirá este anticipo, la frontera del coronavirus, y hablamos con el ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós. Ahora.